El miedo no deja al alma ser libre porque paraliza el poder y el gobierno del pensamiento en el alma. ¿Se acuerdan del ejemplo de Sócrates al principio de la República que acabo de mencionar en la descripción del primer tipo de miedo? Por provisional que sea en el caso de Sócrates al principio de la República, con la intervención de Trasímaco, o con más permanencia en el caso de Céfalo, el miedo obstaculiza el uso de la reflexión para alcanzar la verdad. Eso, por ejemplo, lo entiende muy bien Polos en el Gorgias, cuando trata de convencer a Sócrates mediante el ejemplo espantoso de un conspirador torturado por un tirano a quien quiere destituir o matar. Sócrates está de acuerdo para decir que el ejemplo es espantoso. No obstante, no se considera refutado por este, porque a su juicio el criterio de la infelicidad no es el dolor, sino la injusticia que uno sufre o comete. Tanto en ese ejemplo como en el de la República, libro 1, Sócrates experimenta una forma de miedo, pero no se deja tiranizar durablemente por esa emoción. En ambos casos logra reactivar la dinámica del diálogo en pos de la verdad. Es cuando la dominación del miedo en alma se hace permanente que Platón la llama injusticia. Un alma dominado de manera permanente por el miedo, Platón lo llama un alma injusta. La injusticia es cuando un alma está en estado de una condición de injusticia, cuando no gobierna el pensamiento, la reflexión, sino emociones y, por ejemplo, el miedo. Entonces, es el miedo una emoción tirana. ¿Cómo explicar ese fenómeno de tiranización? Ese fenómeno de tiranización se basa en la concepción platónica de esa emoción como mezcla de afecto y de juicio. Esa concepción de las emociones en Platón es común. Digo, todas las emociones para Platón son mezclas de dimensión afectiva y de juicio. Y para dar una referencia importante, eso lo explica muy bien Martha Nussbaum en uno de sus libros que se llama Upheavals of Thought, The Intelligence of Emotions. Bueno, ese libro puede ser criticado en varios aspectos, pero creo que ella entiende muy bien la doble dimensión de las emociones como siendo a la misma vez afecciones, sentimientos y que contienen también una parte de juicio. Y eso corresponde, ella generaliza ese análisis a muchos filósofos y en particular habla de Platón. ¿Qué dice Platón? Lo que dice Platón corresponde a esa caracterización del miedo como mezcla de afecto y de juicio. Dice en varios diálogos que el miedo es la opinión anticipada de un mal futuro, es decir, una opinión sobre el futuro presente en cada alma y que consiste en la espera o la expectativa de un dolor, mientras que la confianza es la espera del contrario. Tener miedo, entonces, es emitir un juicio de valor sobre lo que le parece ser a uno, con o sin razón, un mal futuro. Lo que quería añadir con esta precisión es que, además de ser una emoción que sentimos, hay siempre, de manera implícita quizás, en el miedo, una forma de juicio, una opinión sobre lo que va a pasar en el futuro. ¿De dónde vienen esas opiniones? ¿De dónde sale esa opinión? La fuente principal, no digo única, porque precisamente todo el trabajo de Sócrates para convertir el miedo en una emoción beneficiosa para la vida ética y política
va a consistir en cambiar la fuente de esa emoción. Pero la fuente principal, entonces, de esa opinión, lo es el cuerpo. Eso es lo que dice Platón, lo explica Platón en el Feo. En la mayoría de los casos, el cuerpo es la fuente de nuestros juicios, y en particular de nuestros juicios de valores. Y, eso es lo más importante, dice Platón, en la mayoría de los casos, el cuerpo juzga mal. Cito, el cuerpo nos impide la caza de lo que es decir, de las realidades intelectivas. El cuerpo nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad, de modo que cuán verdadero es el dicho de que en realidad con él, con el cuerpo, no nos es posible pensar, fronesar, usar la frónesis, la reflexión, nunca nada. Lo que este texto es, este texto forma parte de lo que se suele llamar el credo de Sócrates, el credo de los filósofos. Con el cuerpo es difícil esto. El cuerpo nos solicita y sobre mucho. Eso se debe a que los criterios espontáneos del cuerpo para orientar la vida son el placer y el dolor. Vivir para el cuerpo es sentir placer. Desde la perspectiva del cuerpo, por lo tanto, la muerte es sinónimo de dolor o de imposibilidad de sentir placer. Y eso da lugar a un hedonismo muy común, basado en el cálculo de placeres y de los dolores, que puede manifestarse en dos estilos opuestos. El hedonismo común puede ser el de un Callicles en el Gorgias. En el Gorgias, Callicles es el representante de una vida totalmente dedicada a los placeres, sin limitaciones. Y lo hace de manera totalmente explícita, porque buscar placer es el criterio de la vida para él. Pero hay otro hedonismo, quizás más interesante porque es más difícil, va a ser más difícil convertirlo a un miedo positivo. Y de hecho funciona. Es el hedonismo templado de un Céfalo. Céfalo, en la República, es el representante del hombre mayor templado, pero templado no porque entiende lo bueno de las conductas buenas, sino porque teme a los dolorosos castigos póstumos que relatan los mitos sobre el mundo del infierno. Así que Céfalo tiene una vida templada, justa, si se toma como base del juicio la realización de los actos. Pero la motivación de los actos no es para nada algo templado, es el miedo a los castigos, el miedo al dolor de los castigos en el mundo del infierno. Entonces, la vida de Céfalo es también una vida hedonista, así que hace un cálculo de los placeres y de los dolores. ¿Cómo piensa que va a tener más dolor por los castigos infiernos? Bueno, vive una vida más tranquila. ¿Cómo entonces convertir el miedo para que sea una emoción útil y beneficiosa para la vida ética y política? La única manera de disminuir la intensidad del miedo, y en particular del miedo a la muerte, consiste en modificar el objeto y la fuente de esa opinión que es el miedo. No se puede eliminar el miedo de la vida emocional ni el miedo a la muerte por completo, pero puede ser reorientado
en dirección de la vida justa y feliz. Se trata para Platón entonces de volverse valiente, no por exclusión del miedo, sino gracias a una nueva forma de miedo. Existe para Platón un miedo valiente basado en el pensamiento, en la reflexión, que es capaz de liberar al alma. Y es ese tipo de miedo que quiero ahora analizar y describir.